Muy buenos días, queridos estudiantes, para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Espero que el día de ayer hayamos tenido una reflexión bien interesante frente a lo que es el turismo de aventura y su relación con los espacios físico-bióticos del territorio colombiano. Cómo el territorio comienza a confluir dentro de esas dinámicas de desarrollo, pero sobre todo desde la oportunidad de comenzar a desarrollar espacios que beneficien la necesidad básica territorial. A partir de ello, entonces, muchachos, el día de hoy hablaremos de un tema bien interesante que es el turismo rural y el turismo sociocomunitario, muchachos. Ese turismo que se viene gestando desde nuevos espacios y que que viene cogiendo fuerza desde una dinámica bien interesante y desde la oportunidad de comenzar a desarrollar necesidades básicas para la población, que comiencen a desarrollar un proceso económico contra la población y sobre todo desarrollar un proceso cultural que se ha tenido a través del tiempo, pero que hay que fortalecer de una forma muy clara y concreta. A partir de ello, muchachos, nos definen algo muy interesante desde el turismo comunitario y el turismo rural, y nos dicen algo: turismo rural comunitario se compone de las experiencias turísticas planificadas e integradas sosteniblemente al medio rural, desarrolladas por los pobladores locales, organizadas el beneficio de la comunidad misma. Entendemos esto tanto desde que hay una necesidad básica de encontrar las realidades sociales del país, pero sobre todo también encontrar la necesidad de desarrollar un turismo que beneficie a la población, que beneficie al territorio y sobre todo que beneficie a esa población rural que tanto viene, por ejemplo, gestándose en el país desde diferentes dinámicas de desarrollo. A partir de ello, muchachos, entendemos de que hablamos de una sostenibilidad ambiental dentro de este turismo rural. Pues obvio, hablábamos también en las clases pasadas de un ecoturismo, hablábamos por ejemplo de la relación físico-espacio, físico-biótica del territorio y la relación con la cultura. Hablamos también por ejemplo de entender las relaciones de espacio y territorio. A partir de ello entendemos, muchachos, que lo rural siempre está ligado por ejemplo a la dinámica de comunidad, de un tejido social que se ha construido a través del tiempo y sobre todo que generan espacios que fundamentan la preservación de estos lugares, que de pronto de alguna forma tienen rasgos tradicionales, o sea, rasgos culturales de alguna población, pero también tienen rasgos significativos dentro de lo biológico, ¿no? Dentro de lo ecosistémico. Entonces entendemos, muchachos, de que hay una necesidad implícita de desarrollar todo este tipo de base social a partir de la necesidad de encontrar, muchachos, toda una oportunidad de características de este turismo rural. Integra riquezas naturales a la vida cotidiana de la comunidad rural, muchachos. Promueve las prácticas productivas y sostenibles de la oferta turística que se genera dentro del territorio. La experiencia turística, por ejemplo, desde la dinámica rural, preserva la ancestralidad, la rusticidad, muchachos. El acoger, por ejemplo, a las diferentes personas desde la característica rural que se manifiesta. Sustenta la gestión participativa, tanto local como regional. Quiere decir de que si hablamos de local estamos hablando de un municipio, y regional, por ejemplo, podríamos hablar de un departamento. A partir de que, muchachos, de encontrar un beneficio tanto para lo rural pero también para lo comunitario. Desde eso, entonces, muchachos, se puede decir de que hay varios parámetros generales para comenzar a desarrollar ese tipo de turismo rural, y nos dicen que hay algo: una economía basada en el aprovechamiento de los recursos naturales, como ya lo habíamos hablado, la producción de bienes que se han convertido en los propios desarrollo del lugar. ¿Cómo así? La oportunidad que yo tengo de desarrollar mi territorio a partir de lo que él me ofrece. Se encuentra apartado de los centros urbanos y son lugares principalmente históricos, muchachos, históricos e interiores y periféricos. ¿Cómo así, muchachos? Históricos porque en realidad se ha construido desde la preservación de las comunidades que habitan estos territorios. También interiores porque pues está fuera de lo que es la urbe, ¿cierto? De lo que es ciudad, y a partir de ellos periféricos porque se comienzan a pensar desde otra perspectiva del desarrollo rural en el país, del desarrollo turístico, ¿no? No está industrializado y por ello se conserva una identidad biológica y una identidad cultural, muchachos, este tipo de turismo rural. A partir de ello, entonces, entendemos, muchachos, de que hay unos impactos positivos en el turismo rural en los territorios: diversificación de los ingresos, autoempleo y creación de empleos. Muchachos, ¿cómo así que autoempleo? Crear nuestra propia empresa y comenzar a desarrollar empleo dentro del territorio para el beneficio de la comunidad, pero también para el beneficio social y territorial. A partir de ello, entonces, muchachos, también hablamos
por ejemplo, de la migración de turismo receptor. ¿Cómo así que migración de turismo receptor? Un turismo que comienza a pensarse los espacios desde las comunidades y sobre todo que comienza a llamar a la población que le gusta este tipo de turismo. ¿Para qué? Para conocer nuestra ancestralidad, para comenzar el desarrollo de una vida rural y sobre todo la expansión de proyectos de turismo rural que benefician las necesidades básicas de territorio desde la producción rural como tal, muchachos. A partir de ello, entonces también tenemos unas clasificaciones de ese tipo de turismo rural, en donde, por ejemplo, hay algunos tipos de turismos que son emergentes dentro de este tipo de turismo. Por ejemplo, el agroturismo, muchachos, mostrar, por ejemplo, el paisaje cultural cafetero de Caldas y a partir de ello comenzar a beneficiar a todo tipo de población y a todo tipo de territorio sobre la necesidad de encontrar, por ejemplo, una identidad cultural, pero también una identidad cafetera. Eso se viene incentivando mucho con la UNESCO, ¿no? A partir de ello también se genera un turismo deportivo, que sería un turismo, por ejemplo, en donde la gente va y sacea sus necesidades y su ocio, por ejemplo, para desarrollar todo tipo de turismo de este tipo. Dentro de lo rural, el turismo de aventura que ya lo hablábamos el día de ayer y sobre todo que profundizaba las necesidades básicas de conseguir y transmitir sensaciones extremas dentro de las comunidades o dentro de los turistas, qué pena, pero también desde el punto de vista de un espacio utilizado para este espacio, para este tipo de turismo, ¿no? Entonces a partir de ello también hablamos de un turismo cultural, muchacho, una preservación de las necesidades básicas de las comunidades indígenas, preservar su cultura, preservar su lenguaje, preservar, por ejemplo, las costumbres que tienen estas comunidades. Les hablo, por ejemplo, de algunas costumbres. Los Guayunaiki en el Caribe colombiano, por ejemplo, no comen grano y no comen grano primero porque no les guste, ¿no? Sino primero por una ancestralidad que ellos tienen desde hace mucho tiempo frente a ese tipo de tema. Por ejemplo, ellos no comen carne de vaca, no, muy pocos comen carne de vaca, no comen muchos carne de cerdo, ellos comen chivo y comen chivo porque conciben la necesidad de encontrar con sus ancestros y darle un ritual necesario. Entonces a partir de ello encontramos ese tipo de turismo cultural, pero también encontramos, por ejemplo, de que normalmente uno dice, uy, yo quiero una mochila, por ejemplo, guayú, o quiero una mochila de la alta, de la alta Guajira colombiana. Entonces a partir de ello pues necesitamos encontrar ese tipo de turismo y se ve relacionado bajo la dinámica siempre de preservación de las costumbres ancestrales e indígenas de Colombia y de América Latina, ¿no? El turismo de aventura, muchachos, que ya lo habíamos nombrado, y ese ecoturismo, ¿cierto? Preservar las relaciones entre territorio, sociedad y qué, bioespacio, biovida, ¿no? Cuando uno habla de ese bioespacio está hablando de la oportunidad que tiene la relación de la geografía, espacio hombre, pero también la relación de otros tipos de vida que se manifiestan dentro de este territorio. A partir de ello también encontramos las diferencias entre turismo de masa y turismo alternativo. El turismo comunitario es un turismo alternativo y es un turismo alternativo porque nos invita a reflexionar desde otra perspectiva, nos invita a reflexionar desde las comunidades, desde su raíz y sobre todo desde pensarse, muchachos, los procesos de turismo. Hoy, hace muchísimo tiempo, en realidad se viene repensando en Colombia, Latinoamérica, un concepto fundamental de un pensador maravilloso colombiano que es el profesor Orlando Fales Borda. Ya murió, pero nos deja un legado fundamental y es el legado de cómo sentipensar el espacio. Como por ejemplo nosotros tenemos que razonar a partir del sentimiento también, tenemos que escuchar a las comunidades, tenemos que potencializar a las comunidades y sobre todo tenemos que crear ancestralidades, tenemos que fortalecer esas ancestralidades que siempre se desarrollan dentro de ese territorio bajo el concepto de identidad cultural, muchachos. Un turismo costero, por ejemplo, dentro de ese turismo de masas que muchísimas veces la gente utiliza, son diferencias entre turismo de masa y turismo alternativo. Turismo alternativo, por ejemplo, turismo disperso y de baja densidad, o sea, de poca población, como normalmente lo tiene el turismo de masa, que se va la gente para Santa Marta en vacaciones y todo el mundo pues habita estos territorios. Gran escala de integrado, como así, muchachos, una cantidad de población determinada, pero con un beneficio económico muy alto para el turismo institucionalizado. ¿Ese turismo institucionalizado cuál es? Ese turismo de empresa. Ese turismo, por ejemplo, que beneficia a algunas personas dentro del territorio, pero
pero en realidad también todo ese rubro fiscal de dinero se va para las grandes empresas del país, pequeña y de escala doméstico dentro de ese turismo alternativo. Es un turismo que se promueve desde la comunidad, que se promueve desde territorio y sobre todo desde encontrar necesidades básicas socioterritoriales, muchachos. Entendemos entonces qué necesita ese turismo rural y comunitario. Comunidades muy organizadas, resalta las actividades tradicionales que se generan en estas comunidades, buenas prácticas de sostenibilidad ambiental, vocación turística, muchachos. Fundamental entender de que siempre debe haber una vocación por querer hacer las cosas, y dentro del turismo rural y comunitario pues siempre está la necesidad de encontrar esa oportunidad de desarrollar todo esto. Muchachos, ¿qué buscan los nuevos turistas? Experiencias de autenticidad, lo original, lo autóctono del territorio, lo ancestral de ese territorio, y sobre todo colaborar con las comunidades para participar en los recursos y acciones para contribuir a esa misma comunidad, para contribuir al territorio. ¿Qué buscan las comunidades? Digamos, salir de la pobreza, salir de la desigualdad, salir inclusive de ese olvido del Estado que muchísimas veces no es recordado. ¿Y cómo así que no es recordado? Pues sí, un Estado que al último se presenta simbólicamente nomás y lo único que hace es generar desigualdad. Se dice que dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico del Mundo, Colombia tiene una brecha histórica en temas de desigualdad. Se dice que necesita 11 generaciones para poder bajar la brecha de desigualdad que hay en nuestro país. Es entonces que uno piensa la necesidad de entender de que este turismo comunitario se piensa un contradiscurso a lo que genera, por ejemplo, los diferentes gobiernos que se han pensado este país, y sobre todo a conservar la ancestralidad que muchas veces ese turismo en masa ha tratado de relegar dentro de ese territorio. A partir de ello, muchachos, entendemos dentro del agroturismo, que es uno de los componentes del turismo rural, que hay una cosa fundamental: paisaje rural o tipos de paisaje rural que se manifiestan en dos: en paisaje áger y en paisajes altos. El paisaje áger es todo tipo de territorio que se puede cultivar dentro de Colombia o dentro de América Latina, y sobre todo que tiene la oportunidad de beneficio para el territorio y para los espacios sociales y culturales. Y ese beneficio y ese espacios altos, por ejemplo, o paisajes altos, qué pena, se manifiesta en no poder cultivar, y muchísimas veces ese de pronto se puede cultivar pero no lo utilizan. ¿Por qué? Porque vamos a extender, por ejemplo, todo el tema de ganadería, y es lo que, por ejemplo, critican muchos teóricos que estudian el tema de tierras en el país o el tema de tierras en Colombia: es que en Colombia hay una desigualdad en el índice de Gini. ¿Qué nos dice el índice de Gini? Por per cápita de población, qué pena. Es que Colombia, por ejemplo, del 84.4% de la tierra en Colombia cultivada, no cultivada, por ejemplo, el 2.4% lo tiene la población colombiana. Eso nos quiere decir entonces de que Colombia para el siglo XXI todavía tenemos terratenientes, y es un gran problema de desigualdad social, pero que comienza a aliviarse desde la necesidad de encontrar soluciones claras y desde el contradiscurso, desde contrahegemonías, muchachos, o sea, ir en contra de lo que están planteando diferentes gobiernos, y comenzar a desarrollar este turismo rural que sin duda pues beneficia a la población y beneficia al territorio. Dios los bendiga, muchachos, estamos hablando y espero que les haya quedado muy claro este tema sobre turismo rural y comunitario. Vamos a tener dos videos: uno sobre este turismo rural comunitario y otro explicando también desde otra perspectiva cómo se maneja el turismo comunitario desde La Paz en Colombia. Dios los bendiga.